Cordial saludo para todos. Somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia. Mi nombre es Sebastián García y junto a mis compañeros Tomás Moreno, Laura González, Sebastián Montoya y Santiago Chilito, en este espacio presentaremos nuestro video de síntesis argumentativa, integrando los hallazgos conceptuales de nuestros procesos formativos. A partir de la novela gráfica de Mario Mendoza, La ética de los villanos, analizando cómo el dolor y el entorno social pueden transformar nuestra brújula moral. En la novela gráfica conocemos a David, un hombre bondadoso, cuya visión del mundo se quiebra tras un acto violento. Para contextualizar el escenario, el personaje de David representa de manera muy cruda cómo el sufrimiento y el trauma pueden transformar profundamente la visión moral de un individuo. Al inicio de la obra, David es caracterizado como alguien bondadoso, profundamente comprometido con ayudar a los demás y con el deseo genuino de estructurar una familia cimentada en valores de cuidado y responsabilidad social. Sin embargo, su realidad sufre una ruptura violenta tras ser víctima de un secuestro y presentar la agresión directa hacia su novia Andrea. A partir de este hecho traumático, su percepción del entorno cambia radicalmente. David comienza a creer con firmeza que los seres humanos son instintivamente violentos, destructivos y traicioneros. El dilema. El conflicto central no es solo su dolor, sino si el sufrimiento justifica a renunciar a la obligación moral hacia los demás. David pasa de la empatía al odio radical, viendo a la humanidad como una plaga. Es lícito que un profesional, ante la injusticia o la corrupción de su entorno, abandone su ética y actúe bajo la lógica de la venganza. El caso de David nos muestra cómo el dolor personal puede ser utilizado para justificar la pérdida total de empatía y respeto hacia la dignidad humana. Este dilema se vincula directamente con nuestra disciplina, la ingeniería de sistemas, puesto que los profesionales de esta área diseñamos y desplegamos tecnologías que impactan masivamente a la sociedad. Por lo tanto, determinamos que aún frente a las mayorías, frustraciones o injusticias del entorno, el ingenio retiene la responsabilidad ética ineludible de desarrollar sistemas que respetan la dignidad, la privacidad y el bienestar colectivo, manteniendo siempre un compromiso moral inquebrantable. Al realizar una síntesis articulada de los principales elementos conceptuales del curso, nosotros observamos la transformación de David. No implica que haya dejado de ser un agente moral, sino que configura una nueva justificación para sus actos. Para entender esto usamos como lente clave primero la metaética. Está ilustrada como la estructura moral humana que es ineludible. Incluso al rechazar los valores convencionales, él se ve obligado a construir una nueva justificación para sus actos, donde deja de ver la moral de acuerdo social para entenderla como una verdad objetiva, e incuestionablemente nos lleva a preguntarnos, ¿son los valores universales o acuerdos culturales? David cree que la moral es una mentira, pero Adela Cortina nos recuerda que somos inevitablemente morales. Los seres humanos poseemos estructura constructivamente moral, por lo que siempre justificamos lo que nos hacemos o incluso cuando caemos en posturas fanáticas. Embargo, los contenidos de David que elige tras su trauma representan un dogma irracional. Él eleva su dolor personal a la categoría de verdad absoluta, lo cual pues está muy mal, clausurando cualquier posibilidad de diálogo racional o universalmente ético al etiquetar a la humanidad como una plaga o como una amenaza. Pues David comete un sesgo de traducción ética, que sería utilizar la lógica de una víctima o victimario que anula el criterio necesario para navegar constructivamente entre la ética y las emociones. Una posición desafortunada en la que el individuo se convence de que posee contenidos morales incontrovertibles, que él tiene la verdad absoluta sobre los cuales ni siquiera se puede discutir. Y pues un análisis y conciencia moral sería que el trauma de David altera su conciencia nublando su juicio, evidenciando un colapso en la conciencia moral y en la toma de decisiones morales del personaje siguiendo sus perspectivas desde el filósofo Marx Konrad. El criterio es la facultad esencial para navegar constructivamente entre la ciudadanía y la emoción, preservando nuestra integridad frente al trauma. David fracasa en este criterio, al permitir que su dolor actúe como un sesgo destructivo. Se desencadena un proceso de deshumanización explícito. En la página 34 de la novela se materializa este quiebre ético cuando David observa con satisfacción la tortura y asesinato de sus captores, a manos de sicarios, reduciendo a los agresores a simples objetos de desecho. Según Kokebeck, la verdadera prueba del carácter moral consiste en reconocer la dignidad ajena precisamente cuando el sufrimiento tienta a abandonarla. Al ceder al resentimiento y asumir el rol del villano para ejecutar un exterminio radical bajo la excusa de un favor ecológico, David delega su voluntad al trauma y se
vuelve éticamente obsoleto, demostrando que el dolor puede explicar el resentimiento, pero jamás justificar la renuncia de la responsabilidad relacional. Por otro lado, aquí también entra la decisión moral, como futuros ingenieros nosotros, perdón, nuestra decisión no son cálculos fríos. Según Mark Zuckerberg, la tecnología debe buscar la vida buena y sí permitirnos el resentimiento guíe, no sé cómo decirlo, que guíe lo que escribimos, guíe nuestra vida. La tecnología deja de ser una herramienta de progreso para convertirse en una extensión de la violencia. Para contrastar esta postura teórica con la realidad práctica de nuestro campo, analizamos la entrevista a la profesora Inés Roles Villamil, ingeniera de sistemas, especialista en redes y magíster en gestión de proyectos. Al ser interrogada sobre los fundamentos de nuestra disciplina, la experta afirmó con contundencia que los valores que rigen la ingeniería de sistemas poseen un carácter universal. Ella argumenta que existen normas éticas de comportamiento y disciplina que van más allá de nuestra nación. En Colombia nosotros estamos regulados por los estándares del Ministerio de Educación y el CODI, que habla nuestro ejercicio a través de la tarjeta profesional. Ante la pregunta de cómo resolver choques éticos en entornos hostiles, la postura de la profesora Inés Roles cuestiona, refuerza y complementa nuestra perspectiva de manera sustancial. Mientras David opta por la desconexión normativa y la justicia por mano propia, la experta nos reconduce hacia la rigurosidad institucional. La profesora introduce una estrategia clave, la cultura de dejar todo soporte de observación por escrito. Documentar formalmente cada proceso es la herramienta primordial para defender la integridad profesional ante situaciones críticas. Finalmente, enfatiza que ante cualquier dilema ético, la prioridad absoluta es el seguimiento estricto de la norma, apoyan la disciplina, el respeto y la honestidad. Este aporte refuerza que el sufrimiento laboral no autoriza al profesional a actuar bajo juicios viscerales, sino que exige un apego consciente a los deberes deontológicos. Este dilema adquiere su máxima dimensión al situarlo en una Colombia definida como un Estado social de derecho. Como nos recordó la ingeniera Inés, nuestra acción como profesionales están ligadas insolublemente a la Constitución política. Nuestra organización radica en el respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general. El error de David no es solo moral, sino político. Al pretender hacer justicia por mano propia, vulnera los fines esenciales del Estado y el monopolio legítimo de la fuerza. Su conducta rompe el pacto social y desconoce que la administración de justicia es una función pública exclusiva del Estado, no un juicio personal. La profesora Inés señala con acierto que la Constitución protege nuestra libertad de expresión y libre albedrío. Sin embargo, introduce una precisión vital y estas decisiones deben ejercerse, ¿no? Obviamente, obligatoriamente bajo los límites de las normas y protocolos institucionales. El derecho a la expresión no es una licencia para el daño ni para actuar como juez y verdugo. Finalmente, la justicia del Estado colombiano se materializa en herramientas como la CNSC, que busca una distribución transparente de oportunidades. El profesional ético no puede ser un villano resentido. Su función es fortalecer este andamiaje democrático, sirviendo a la comunidad y garantizando la efectividad de los derechos. Para concluir, nosotros como futuros ingenieros de sistemas damos como respuesta al dilema de David, que no es el silencio ni la indiferencia, sino la integridad sistemática. Nuestra propuesta se fundamenta en una justicia restaurativa que rechaza tajantemente la violencia como respuesta al dolor. Entendemos que la justicia no es simplemente dar a cada quien lo que se merece, sino tener el coraje de construir sistemas que reparen el tejido social y garanticen la transparencia absoluta. El verdadero carácter de un ingeniero no es pasivo, requiere la resiliencia de transformar las crisis en motores de bienestar. Por eso exigimos que todo desarrollo tecnológico incluya una auditoría de impacto humano y ambiental. No aceptamos que un software simplemente funcione, debe ser un vehículo para la humanización y nunca una herramienta para automatizar el odio o la venganza. Refutamos con firmeza la visión misantrópica de David, quien en su desvarío justifica el exterminio humano como un favor ecológico. Para nosotros la responsabilidad ambiental es un imperativo ético innegociable. Un código ineficiente no es solo un error técnico, es un desperdicio de energía y una huella de carbono que el planeta no tiene que pagar. Bueno, en conclusión, para nosotros ser un ingeniero ético hoy significa actuar con mucha responsabilidad ecológica mediante algoritmos eficientes y tecnologías verdes. El ser humano no es una plaga estadística al eliminar, sino el custodio consciente de su entorno. Nuestra solución
reafirma que la dignidad humana y el respeto ambiental son un solo tejido indivisible para la construcción de la vida humana.